El sueño es uno de los pilares para el rendimiento. Dormí 4 horas promedio por día, más o menos. No sé cuántos años de vida habrá perdido ahí, después me lo dirás. El CEO de Netflix dice que su principal competidor es el sueño. Perú llevaba 36 años sin clasificar. Tuve la fortuna, digamos, de tener esa experiencia. En FU creemos que todos tenemos una voz interna que nos quiere frenar. La diferencia está en qué hacemos con eso. En este podcast hablamos con personas que también la escuchan, pero no le hace caso. No son superhéroes, son como vos, solo que decidieron seguir incluso cuando era más fácil abandonar. Hoy tenemos un invitado de lujo, que lo voy a leer porque no quiero olvidarme nada de lo que es. Tenemos al doctor Carlos Benítez Franco. Carlos es un médico especializado en deporte, es un magíster en neurociencias por la Universidad Nacional Arturo Jauretche, fue médico de la Asociación de Fútbol Argentino, fue jefe médico de la selección de Perú durante el Mundial de Rusia del 2018. Su investigación se centró en el impacto del sueño en el rendimiento deportivo y desarrolló métodos innovadores para evaluar la calidad del descanso en atletas de alto rendimiento con un enfoque integral que combina la neurociencia, la fisiología y la recuperación. Carlos transforma conocimientos científicos en herramientas accesibles para mejorar el rendimiento físico, la composición corporal y la salud en general. ¿Todo bien? Perfecto, bueno, muchas gracias. Mucho gusto, Carlos. Muy Bienvenido. buena presentación, gracias. Muy agradecido por la invitación. Bueno, esperamos llevar información al público para mejorar su calidad de vida y su rendimiento. Bien. Carlos, lo primero que te voy a decir es mi peor hábito el sueño. Así que tenés enfrente a la persona que más vas a poder adoctrinar porque hice una residencia. En la residencia dormí 4 horas promedio por día, más o menos. No sé cuántos años de vida habrá perdido ahí, después me lo dirás. Y al día de hoy todavía no logro, sé de la importancia, pero no logro ponerlo como un pilar realmente y me doy cuenta que es algo que este año me propuse mejorar. Dije, sé que me está repercutiendo en otras cosas, pero siempre es lo último que dejo. Priorizo entrenar más, como comer más, pero siempre si tengo que descartar algo es el sueño y sé que estoy haciendo mal y me repercute todo. Así que nada, tenés para divertirte conmigo. Bueno, esperemos convencerte entonces. Bien, bueno, bien. Vos nombraste algunas cosas como el entrenamiento, la alimentación, etcétera. El sueño es uno de los pilares para el rendimiento, para cualquier tipo de rendimiento. Es decir, vos tenés, rendimiento podría definirse, digamos, como la prestación que uno hace en base a los recursos que tiene. Okay. Mi especialidad es el rendimiento deportivo, pero bueno, también hay un rendimiento médico en el caso de quienes hacen cirugías, etcétera. Un astronauta tiene un determinado rendimiento, un piloto de avión, un gerente que tiene que tomar decisiones importantes tiene que tener un buen rendimiento. Bueno, y eso tiene pilares. Uno de los pilares es la genética. Sí. Después hay otro aspecto que se llama epigenética, que son cambios en la química, digamos, del ADN sin modificarlo completamente, pero que a través de cuestiones ambientales se producen cambios químicos que provocan modificaciones que incluso son heredables, o sea que es importante. Sí. La alimentación y la suplementación es otro de los pilares. La periodización del entrenamiento, es decir, darle cargas adecuadas al sujeto. Y el sueño y la recuperación. Es un aspecto fundamental, es difícil ponerlo en términos matemáticos, pero yo diría que es más del 30% del rendimiento. Bien. En todo sentido. Y hay una relación bidireccional importante entre el sueño y el estado de ánimo. Okay. O sea, dormir bien, sobre todo una fase del sueño que seguramente después vamos a profundizar, se llama sueño MOR, de movimientos oculares rápidos, bien, donde tiene mucho que ver con el estado de ánimo del resto del día, digamos, y tiene que ver también con la memoria motriz. Ahí es donde se adquieren capacidades, digamos, que hacen al rendimiento motor, a la memoria espacial, navegacional, etcétera. Entonces, es muy importante porque ese estado de ánimo adecuado me va a predisponer para tener un buen día, para mandar instrucciones correctas al sistema nervioso y tomar decisiones adecuadas, digamos. Bien, bueno, si te parece vayamos de menos a más, así Dale. Vamos entrando. Todos sabemos que hay que dormir,
pero tampoco entendemos bien qué es lo que pasa. Es como medio, ¿viste? Se apaga la tele, no sabemos qué pasa y nos despertamos, pero en el medio pasaron un montón de cosas. Si tuvieses que simplificarlo, ¿para qué decís que sirve dormir y qué, digamos, repercusiones va a tener en el cuerpo? Bueno, desde el punto de vista, digamos, definiendo lo que es el sueño, y después vamos a para qué serviría, porque hay muchas cosas que todavía no se saben. El sueño es un estado fisiológico transitorio donde hay una disminución de la conexión, digamos, con el entorno, que es reversible, porque si hay un estímulo fuerte, puedo recuperar esa comunicación con el entorno. Distinto, por ejemplo, al estado de inducción de anestesia, donde hay una desconexión más fuerte, o el estado de coma, donde no responde el sujeto a estímulos. Ahora, ¿para qué sirve dormir? En el extremo, cuando se pone un sujeto sin dormir durante mucho tiempo, se hace con animales, las experimentaciones se puede llegar a morir. Y la causa son infecciones y tumores. Mirá. Es decir, hay una depresión tal del sistema inmunológico que deviene, digamos, en enfermedades a corto plazo. Ahora, a mediano plazo, o digamos las funciones concretas serían, en el desarrollo modula lo que son las cuestiones relativas al desarrollo neurológico. Es decir, los bebés necesitan, incluso previo al nacimiento, se puede estudiar el hábito de dormir del embrión, del feto, y tiene más cantidad de sueño, y específicamente del sueño MOR, del que hablábamos, que en todo el resto de la existencia. Mirá. Luego, cuando nacemos, eso se va achicando, digamos, a lo largo del tiempo, y cae a valores muy bajos en la vejez. Una de las cosas para la que sirve es entonces para consolidar la organización del sistema nervioso. Bien. Otra, como te dije, tiene que ver con la cuestión inmunológica. Bien. Hay otro aspecto que es que durante la noche hay una liberación de hormona de crecimiento que provoca que se resinteticen las proteínas del organismo. Por ejemplo, cuando vos vas al gimnasio, haces sobrecarga, tomás proteínas, qué sé yo. Si vos no tenés un buen sueño a la noche, esa liberación de hormona de crecimiento no se produce y no se puede construir masa muscular, más allá de lo que entrenes. Otra función es la memoria, es decir, consolida la memoria declarativa, que es la memoria de memorizar cosas, etcétera, durante el sueño profundo, y la memoria espacial y motriz durante el sueño MOR. Y tiene muchísimas otras funciones que por ahí se va a ir dando a lo largo de la presentación y de la charla. Bien, yo tengo anotadas un montón de cosas porque, como te dije, estoy muy interesado en cómo lo aplico en mí, porque siento que me va a ayudar un montón. ¿Cómo me di cuenta? O sea, yo, por ejemplo, sé que si vos te vas a dormir, no sé, después de haber salido y haber tomado alcohol y haber estado con muchos estímulos, y te vas a dormir, sé que por más que hayas dormido 8 horas, desde que te fuiste a dormir hasta que despertaste, no es lo mismo que si yo me hubiese ido a dormir en otras condiciones, ¿no? Bien, después de haber entrenado, después de lo que sea, como que por más que hayan sido 8 horas, no es lo mismo, digamos. Estos procesos que vos decís de regeneración y todo, no se dan. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo, o cómo se puede dar cuenta alguien si realmente está... Vamos a poner otra palabra, porque o sea, si yo digo dormir, quizás uno interpreta que los dos durmieron, pero ¿cómo sé si yo realmente estoy haciendo todos estos procesos o no? Bien. Bueno, primero, sacando tu sueño de tu horario habitual, ya estás, digamos, corriendo determinados ritmos. Okay. Hay unos ritmos que se llaman circadianos, porque son cerca de 24 horas, no es estrictamente 24 horas, que funcionan activando genes que regulan, digamos, este ciclo sueño-vigilia. Bien. Cuando vos corres eso, que es lo que pasa cuando se hacen viajes largos, por ejemplo, pasando varios usos horarios, un equipo deportivo tiene que viajar, se desincroniza este ritmo y se altera. Pero si a eso le sumás, por ejemplo, una excitación fisiológica importante, como puede ser
venir de una reunión, de una fiesta o de un evento deportivo, en el caso de los deportistas, y consumiste o alcohol o psicofármacos o cafeína, eso altera especialmente la fase del sueño MOR, de movimientos oculares rápidos. Y además fracciona el sueño, es decir, hay más despertares, microdespertares que por ahí no se perciben, pero que, digamos, le quitan calidad al sueño. Entonces, ¿cómo te das cuenta vos al otro día, que es lo que preguntaste? Básicamente tenés una disminución de respuestas a los estímulos sensoriales. Esto se estudia, por ejemplo, en los deportistas se mide la capacidad de conversión, la velocidad de reacción, responder a determinados estímulos. Todo esto baja. Y el otro tema fundamental es el estado de ánimo. Okay. Es decir, te quita predisposición para enfrentar, digamos, el ambiente natural de tu día a día. Bien, o sea que si te despertás malhumorado y estás medio lento, probablemente hayas tenido una mala noche de sueño, ¿no? Y esto predispone a accidentes caseros, accidentes de tránsito. En el caso de los adolescentes hay mayores conductas de riesgo. Okay. O sea, tienen más riesgo, digamos, de caer en excesos, de cometer imprudencias. Está estudiado, hay muchos estudios que lo muestran. Bien, ok. Y cuando hablamos porque vos me hablas mucho de los ciclos, de estos, o sea, dentro de lo que son las horas de sueño, hay como distintos ciclos, me fuiste diciendo, ¿no? Uh-huh. Cada ciclo con sus distintas fases que van profundizándose, que vos lo vas a saber explicar mejor, pero tenés sueño en una etapa medio de vigilia, como que después entras a profundizar más el sueño, esta fase MOR o REM, que en inglés, en la cual en cada etapa hay un proceso distinto, ¿no? Y después vuelve a reocurrir, o sea, como que vas yendo y viniendo en estos ciclos. Entonces, dentro de esas 8 horas tenés como distintos ciclos, ¿no? Entonces, lo ideal sería tener ciclos completos dentro de eso, ¿no? Entonces, más allá del tiempo en el cual estés, ¿cuánto tiempo decís que sería el ideal? O sea, ¿cuántos ciclos serían los ideales? ¿Cuánto tarda un ciclo? ¿Y cuánto es la cantidad de ciclos ideales que deberías tener una noche para más o menos ser funcionante el resto del día? Bueno, fisiológicamente hay de 4 a 6 ciclos por noche. Bien. Y cada ciclo se divide groseramente en 2 componentes. Una fase, digamos, no REM o de no movimientos oculares rápidos, que es el 80%, bien, y una fase REM o de movimientos oculares rápidos en español, de 20%. Ahora esa fase no REM aparte tiene un sueño superficial, que es el 50%, y el resto, digamos, es una categoría intermedia y un sueño profundo, que es el 20% aproximadamente. Ahí en ese 20% coincide con la menor temperatura corporal, o sea, cuando nos vamos a dormir, la temperatura del cuerpo central baja, y ahí es donde se libera la hormona de crecimiento, y cerca de ahí también está la liberación de otra hormona que se llama melatonina, que responde a la oscuridad. Y eso nos hace, digamos, conciliar un sueño fisiológico. ¿Cómo es la cosa? Al principio los sueños profundos son más largos en duración dentro de estas fases, y a medida que avanza la noche, este sueño profundo se va acortando. Y con el REM es al revés. Al principio el REM es cortito, y a medida que avanza la noche el sueño de movimientos oculares rápidos se va alargando. Entonces todo eso hace un sueño fisiológico, que si yo lo corto, lo fracciono o lo achico, le quito esas características y por lo tanto no cumple los objetivos que están previstos. Bien, y ahí ya como que adelantaste algunas cosas, ¿no? O sea, hay cosas que fisiológicamente van pasando en el cuerpo, como esto de la disminución de la temperatura, que quizás uno puede tener alguna injerencia. O sea, imagino que si yo duermo en un cuarto que está muy caliente, por así decirlo, mi cuerpo va a tener mayor dificultad en bajar la temperatura, entonces quizás no voy a llegar a ese nivel que debería llegar, ¿no? Entonces, ¿qué cositas debería yo tener en cuenta cuando me voy a dormir? Por ejemplo, también dijiste lo de la oscuridad, lo de la melatonina. Si yo me duermo quizás con una luz prendida, entiendo que eso me va a también repercutir de alguna forma estos ciclos, ¿no? ¿Cómo sería lo ideal, la condición ideal a la cual irse a dormir?
Bien, esas son cuestiones que vos marcaste que son los principales errores que la gente comete, incluso los deportistas, salvo que hayan tenido una educación específica. El uso de pantallas, la luz azul, la luz que tiene una longitud de onda que estimula, digamos, el cerebro y le da la información como si fuera de día. Y no le está diciendo que ya es hora de dormir. Entonces, ese es un aspecto negativo. Y lo de la temperatura es otra. El cuarto debería estar a un valor, idealmente, ¿no? Entre 19 y 21 grados. Frío, fresco. Entonces, preferible por ahí taparse con algo y tener un poquito de frío para lograr esa temperatura corporal baja, que es importante para los procesos fisiológicos. Y otra cuestión a tener en cuenta es la oscuridad. Nosotros recomendamos el uso sacar todos los LEDs de la habitación, por ejemplo, el aire acondicionado, el televisor. Esas cositas también, esas pequeñas lucitas también. Exactamente, porque los párpados, digamos, a pesar de que estén cerrados, tienen una capacidad de traslucir esa luz, y los ojos actúan por reflejo. Es decir, cuando giro en la cama, tengo tendencia a mirar hacia la luz que está encendida por una cuestión de reflejo, aunque sea un LED, y eso me perturba, digamos, el sueño, me puede provocar un micro despertar. Entonces, condiciones adecuadas del cuarto, condiciones adecuadas de insonoridad, que es otro tema. Si estás en un lugar con mucho estrés ambiental, conviene usar tapones para el oído. Ir a acostarse siempre en la misma hora, acostarse y levantarse en la misma hora es otra cuestión que también, digamos, alinea los ritmos circadianos. La temperatura, la tranquilidad y la relajación previa al momento de dormir, evitar estímulos muy excitantes, o sea, meditar es una de las opciones. Bien. Música suave, un baño tibio como para relajar el cuerpo. Hay un montón de estrategias que entran dentro de una estructura que nosotros le llamamos higiene del sueño. Y que hay todo un protocolo, digamos, para hacerlo. Bien, o sea, la idea es tratar de esto que hablabas de los ritmos circadianos, ¿no? De esto de cómo funciona el mundo, ¿no? Por así decirlo, de que amanece y atardece y anochece y cómo el cuerpo se va intercambiando relación con el exterior, ¿no? Como entiende en qué momento del día está y acorde a eso estimula la liberación de distintas hormonas para hacer lo que tiene que hacer, estar despierto o estar dormido. Entonces la idea sería, mientras más se va acercando la noche, más hacerle entender al cuerpo de que esté de noche. O sea, si yo estoy a las 10 de la noche con la luz prendida, viendo una serie, le estoy mandando un mensaje distinto al que está pasando afuera, entonces lo estoy confundiendo y esta secreción de hormonas y todo eso se verá alterada. Entonces tratar de asemejar lo más posible a lo que está pasando afuera. O sea, no tener una luz prendida a las 12 de la noche porque me estaría haciendo mal. Claro. Va por ahí. Bien. Sí, de hecho, desde que se iluminó el mundo, por decirlo de alguna manera, aumentó la epidemia de obesidad y sobrepeso. Okay. Porque al estar la luz prendida todo el tiempo, se quitan estos estímulos de secreción cíclica de hormonas y neurotransmisores, y los mensajes son como que hay que seguir en actividad, claro, y seguir alimentándose. Seguir cazando, seguir, claro, estamos en esa... Y digamos, la fisiología es completamente distinta en el momento de estar durmiendo, descansando, que en el momento de estar activo. Es decir, claro, cuando estamos activos hay un pico de cortisol entre las 6 y las 8 de la mañana que nos mantiene alertas. Hay secreción de andrógenos, de testosterona en el varón para enfrentar, digamos, determinados estreses de sobrecarga. Y hay disminución de otras variables como la melatonina, por ejemplo, pero a las 2, 3 de la mañana hay un pico de melatonina que le está diciendo al organismo que tiene que, digamos, descansar y reponer, reflexionar todas esas reservas energéticas que fuimos perdiendo durante el día. Tremendo, tremendo cómo quizás uno no relaciona, ¿no? Uno cuando, por ejemplo, está luchando con sobrepeso o con cualquiera de esas patologías, no piensa en esto, ¿no? Piensa, o sea, obviamente le da la importancia a lo que es la comida, a lo que es el ejercicio, pero no se da cuenta que quizás se queda viendo una serie hasta las 1 de la mañana, se va a dormir y eso está atentando contra quizás su trabajo
fuerte de todos los días en la dieta, en cuidarse, en entrenar, y por descuidar esa pequeña fase se está autosaboteando y termina repercutiendo en su humor del día siguiente, en su rendimiento de las actividades que va a hacer, y cómo es como un ciclo medio vicioso que lo va... Y por esto, por no darle la importancia que realmente se merece, ¿no? Es interesante. El CEO de Netflix dice que su principal competidor es el sueño. Mirá. Así que mirá si claro. Es importante la cosa. Pero sí, uno altera, digamos, este ciclo biológico natural, porque durante el día, digamos, vamos acumulando un metabolito específico, se llama adenosina, viene del metabolismo de los fosfágenos, que es, digamos, lo que le da la contracción rápida al músculo, el metabolismo del ATP, así se llama, digamos, la molécula que acumula la energía, y se va incrementando esta adenosina a lo largo del día. Entonces, y a la noche baja. La señal viene por un lado por la oscuridad y por la acumulación de adenosina, que le manda información al sistema nervioso de que es necesario descansar. Y hay un núcleo en el sistema nervioso que está justo detrás, aquí donde se cruzan los núcleos, digamos, los nervios ópticos. Cada nervio que inerva el ojo se cruza justo por detrás de la entreceja, en un lugar que se llama quiasma, y arriba de eso hay un núcleo chiquitito, que es el núcleo supraquiasmático. Y ese es el que, digamos, recibe la información de la oscuridad y le manda la información al cerebro de que hay que segregar melatonina. Cuando yo pongo estímulos luminosos que anulan esa cuestión fisiológica del anochecer natural, digamos que estoy mandando un mensaje contradictorio y todo este ciclo se altera. Tremendo. Y ahí tocaste un tema que me hizo acordar, hablaste de lo que es la adenosina de los receptores y cómo se va acumulando, y me resuena lo que es el efecto de la cafeína, ¿no? Que también actúa, digamos, bloqueando el receptor de adenosina para mantenerte más tiempo despierto, por así decirlo, y cómo eso puede tener también su repercusión. Siempre te dicen, viste, no tomes café de noche por esto, pero bueno, ahí está como la explicación un poco más en profundidad. La cafeína tiene una vida media de más o menos 12 horas, si no me equivoco. Depende, hay respondedores lentos, rápidos, no respondedores, Okay. Pero sí, en principio sí. La cafeína, las metilsantinas, que así se llaman genéricamente, es cafeína, mateína, teína, los productos derivados del chocolate también tienen ese efecto, bloquean estos receptores de adenosina y dan mayor excitabilidad. Por una parte mejora el rendimiento porque te da pilas, digamos, para encarar cuestiones, y sobre todo en los deportes que tienen que ver con cosas técnico-tácticas o de resolución psicomotriz, es muy importante. Pero por otro lado, altera el sueño-humor, es decir, fracciona el sueño y disminuye la duración del sueño-humor, y bueno, quita también componentes importantes para el día siguiente. Bien. Entonces también ahí va otra medida higiénica del sueño, cortar con las bebidas descafeinadas, dependiendo de cada uno, ¿no? Claro. Como decís vos, pero a mitad de día por lo menos ya sabes que no te va a estar ayudando. Hace poquito di una charla para los jugadores de un club de primera en el que yo trabajé hace un tiempo. Me convocaron para hablar de esto antes de ir de pretemporada. Y muchos venían con el termito bajo el brazo y el mate, que es típico. Y la charla fue como a las 3 de la tarde. O sea que esos muchachos seguramente después iban a seguir tomando mate, y lo que uno ve por lo que conoce es que siguen durante toda la tarde, incluso previo a acostarse. Y eso no está bueno, no es una buena costumbre. Incluso algunos declaran que toman un café después de cenar y eso como que no les altera el sueño para nada y están acostumbrados. Pero hay estudios que demuestran que sí alteran, digamos, la calidad del sueño y que alteran el rendimiento en algunas variables. Entonces, y es muy común que los deportistas consuman suplementos con cafeína. Claro. En el entretiempo, en los partidos de fútbol, es común que se tomen 2 o 3 bebidas, digamos, que tienen alto contenido de cafeína, y obviamente los predispone mejor para el evento.
pero muchos de los partidos empiezan a las 9 de la noche, de 9 a 12, más los lux del estadio, que van entre 1500 a 2000 lux. La intensidad de la luz. La intensidad de la luz, eso altera completamente la respuesta del sistema nervioso, y ese deportista esa noche seguro que no duerme, claro, o duerme muy mal. Sí, para el cuerpo. Gane o pierda. Las 12 del mediodía eran para su cuerpo en ese momento. Exactamente. Bien, bueno, ya sabemos más o menos cómo es el ideal, ¿no? El ideal sería todas estas herramientas que fuimos diciendo, pero bueno, a veces en la vida cotidiana de la gente hay cosas que no se pueden controlar, no sé, tenés un hijo y bueno, tu sueño se va a ver cortado en ciertas partes, y por ejemplo en mi caso, o en los casos de los médicos que hacen guardias, lo mismo, como que se ven alterados. Entonces está bueno tener como las bases de lo que sería el ideal y llevarlo lo más posible ahí, dentro de las posibilidades que tiene cada uno, ¿no? Pero bueno, hay ciertas cosas que son fáciles y aplicables, que cada vez que tengas la oportunidad de hacerlo, lo puedes llevar a tu vida. Y en la medida que sea lo posible, mantenerlo así. Y más, o sea, entiendo que todas las malas noches de sueño van a tener su repercusión en todo, porque cada noche cuenta, pero como que el concepto también sería como que el balance es importante, ¿no? O sea que, teniendo en cuenta esto, que la vida de cada uno puede ser distinta, que tampoco es que si tuviste una mala noche de sueño es el fin del mundo, sino que tratar de entender que la mayoría de tus noches tienen que ser buenas, ¿no? Exacto. Bien. Sí, el tema es tener una regularidad y una costumbre, digamos, higiénica en este aspecto. Es como, pues, si la actividad física. Si yo no hago actividad física durante un tiempo, me deterioro francamente, no, porque tengo oportunidad de retomar, de volver, de entrenar, etcétera. Lo que pasa es que nunca vas a lograr los mismos resultados como si hubieras tenido, digamos, todo equilibrado. Claro. Es como, por ejemplo, en el entrenamiento, en la actividad física, que es lo que llaman fases sensibles del desarrollo biológico, donde en determinados momentos hay estímulos que provocan mejores resultados, momentos específicos para aplicar entrenamientos de fuerza o entrenamientos de resistencia. Bien. Si yo pierdo esa oportunidad, no es que no la voy a recuperar nunca más, pero nunca va a ser del grado, digamos, de calidad que hubiera llegado a alcanzar si hubiera hecho el estímulo preciso. Y con el sueño pasa lo mismo, o sea, vos tenés oportunidad de reconfigurar tu biología como para tener respuestas adecuadas, pero lo ideal es tener esas buenas costumbres la mayor cantidad de tiempo posible. Bien, ahí te hago una duda que a mí me queda. Por ejemplo, para estas personas que quizás por X motivo no tengan la disponibilidad o se les complique mantener siempre estrictamente un sueño, ya sea porque tienen un hijo y que los despierta a mitad de la noche. El tema siestas, por ejemplo. Si yo meto una siesta en la mitad del día, ¿me va a ayudar en algo? ¿No me va a ayudar en nada? Sí, la siesta es fundamental. Okay. Pero todo es veneno, depende de la dosis, dice un dicho, vos lo conocerás muy bien. Sí, por supuesto. Entonces, la cuestión es la siguiente. Nosotros cuando estuvimos en Rusia, en la gira previa, en los amistosos, en la eliminatoria, en el Mundial, comenzamos a aplicar un dispositivo para medir todas estas variables de sueño en los deportistas. Había deportistas que dormían 4 horas o más de siesta, y eso es contraproducente completamente porque altera el sueño siguiente. Era otra dormida. Había otros que se despertaban muchas veces y hasta salían de la cama 4, 7, 11 veces. Increíble, pero bueno, al perder contacto con el dispositivo, registraba las salidas de la cama y eso altera la calidad del sueño. Empezamos a trabajar en eso y se organizó la cosa de otra manera. Lo ideal es que las siestas no duren más de 30 minutos, a lo sumo 40. Los deportistas te dicen, pero estoy muy cansado. Bueno, pero el momento de descanso y de lograr estos periodos REM, no REM correctos es a la noche. Bien. La siesta no debería ser demasiado larga, pero sí es fundamental y es fisiológica. Desconectar un poquito, si se puede, a media tarde, pero nunca después de las 5 de la tarde. Ok. Bien, o sea, antes de las 5 de la tarde, 30, 40 minutos. Igual que la cafeína. Bien. Nunca después de las 5 de la tarde si hay problemas de sueño. Bien, claro, sí, porque me ha pasado también de dormirme una siesta de 2 horas y te levantás peor de lo que te levantaste, claro. O dormirte una siesta, despertarte a los 20 minutos y al revés, como si te hubieses tomado 2 cafés. O sea, va por ahí.
Exacto. Bien, perfecto. Bueno, y ahí nombraste un par de cosas que me interesan de lo que es el mundo deportivo, ¿no? Ya entrando más en eso, que tuviste un montón de experiencia. ¿Te fuiste a Rusia? Sí, sí. ¿Qué hicieron ahí? Bueno, primero hicimos un viaje por distintos países de Europa, jugando amistosos. Perdón, ahí, Sí. ¿siguiendo a qué selección? Estuvimos con la selección de Perú, Uh-huh. con Gareca, en 2017-2018, fue una experiencia de 2 años, y fue muy lindo porque Perú llevaba 36 años sin clasificar para un mundial, así que tuve la fortuna, digamos, de tener esa experiencia, y ganaron su primer partido en un mundial después de 40 años. Tremendo. Así que, bueno, y lo que hicimos fue aplicar todo esto que te estoy contando. Yo ya venía con la inquietud de trabajar en el tema sueño de mi pasaje por AFA. Yo en AFA era el responsable de la salud y la aptitud de los árbitros internacionales. Entonces es importantísimo que quien va a dirigir un evento tenga todas las luces prendidas, digamos, por ponerlo de una manera. Bueno. Entonces empezamos a estudiar esto y encontramos estas inconsistencias que fuimos corrigiendo a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cómo lo medían? O sea, ¿qué era lo que medían? Hay muchas formas de medir, pero nosotros usamos un dispositivo de una empresa que se llama Nixis, que se coloca debajo del colchón. Okay. Los dispositivos pueden ser wearables, o sea, estar puestos en el cuerpo, o nearables. Este es un dispositivo cercano que se coloca debajo del colchón, es un hardware que mide, registra los movimientos, las sacudidas, los giros, etcétera, y también las ondas que emite el cuerpo. El cuerpo emite ondas de distintas frecuencias cuando se trata de el latido cardíaco, que va a 60, 70 latidos por minuto, la respiración, que va entre 9 y 12, las ondas electroencefalográficas, que tienen distintas longitudes y frecuencias. Entonces el aparato registra todo esto y lo guarda en un software que se emite, digamos, por Wi-Fi a la nube, y nosotros lo podemos leer a distancia o localmente. Incluso hasta estando en otro país, vos podés estar monitoreando lo que están haciendo determinados jugadores que tienen ese dispositivo que lo está registrando. El equipo, hay 5 jugadores del plantel que no están en su casa en este momento. Le escribís ahí. Bueno, es interesante eso. Ha pasado. Dejan puesto ahí algo medio pesado. Ha pasado. Qué bien durmió. Lo que pasa es que el objeto pesado no se mueve, entonces queda registro. Okay. El otro día me hacían una pregunta, contaba esto, fuimos a dar una charla en un congreso y me preguntaban, ¿y los jugadores de elite se prenden con este tipo de cosas? ¿Son permeables a este tipo de registro, de seguimiento? Absolutamente. O sea, los que son de elite quieren que los controles, vienen al otro día y te dicen, doctor, ¿cómo me fue con mi sueño? ¿Cómo estuve? Les interesa. De hecho, hay Haaland, por ejemplo, que es un jugador joven, usa un anillo que mide todas estas variables, usa unos anteojos especiales con filtro de luz azul para la tablet o el teléfono, y Ronaldo, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, tiene un dispositivo a medida para controlar el sueño. De hecho, lo he visto en propagandas de su club, promocionando, digamos, la importancia del sueño de buena calidad para el rendimiento. Eso es interesante porque hay un montón ahora de artefactos más para la gente común y corriente. Yo tengo el reloj y ahí me dice desastre. Anoche 30 puntos, anoche 90. Y es increíble cómo lo sentís. O sea, yo hace un par de días, el domingo corrimos una carrera, corrí 10 kilómetros, ¿no? Y a la noche anterior, por distintos temas, dormí un poco. O sea, dormí 3 horas 40, por ejemplo. Y yo fui igual, porque o sea, es increíble cómo te sentís realmente. Me desperté el día siguiente, miré, decía, dormiste 4 horas, 30%, mi recomendación, descansá, o sea, no estás listo. Al haber dormido poco, tu pico de cortisol se mantuvo elevado durante mucho tiempo y probablemente afrontaste la carrera en condiciones digamos, negativas. Totalmente subóptimas. Claro, sí. Subóptimas. Hay un experto en sueño que dice que cae al 70% el rendimiento
durmiendo mal. O sea, es mucho. O sea, dicho de otra forma, si vos te entrenaste para, suponete, lucha, aguantar 10 rounds o box, en el 7º estás listo, ¿sí? Y en una carrera, hacé tu tiempo en 10 kilómetros y digamos, agregale el 30%, y eso es lo que vas a tardar de más en cada. O sea, en vez de correr a 4:30 el kilómetro, ponele que sea tu ritmo, corres a 5 el kilómetro, entonces, y después te vas a sentir peor. Claro. Ese es el resultado. Tremendo. Y hay otra cosa que me quedó pensando. Esto también debe tener algo que ver con las lesiones, ¿o no? Porque hablamos mucho de cómo se regeneran procesos en el sueño, y si vos no estás teniendo sueño y estás manteniendo una intensidad de entrenamiento alta, te vas a lesionar. Porque si yo expongo a mis músculos, a mis tendones, a distintos microtraumas durante el día, y cuando se tienen que regenerar no se regeneran, y al día siguiente encaro un patrón de entrenamiento similar donde lo sigo estimulando, dañando, sumado al tiempo, es lesión. Nosotros, además de medir el sueño, vos sabés que todos los jugadores ahora tienen un dispositivo que es un acelerómetro triaxial, o sea, en los 3 ejes del movimiento, adelante, atrás, arriba, abajo, a los costados, y también es un inclinómetro, digamos, que se coloca en la espalda del sujeto y mide todas las variables. O sea, mide la distancia recorrida, las velocidades, los cambios de dirección, las aceleraciones, los impactos. Bueno, además de medir las variables del sueño, registramos eso. ¿Y qué es lo que se ve? Que los que hacemos un punto de corte, como marca la bibliografía internacional, en 6 horas. Bien. Los que duermen más de 6 horas tienen menos riesgo de lesionarse que los que duermen menos de 6 horas. Ok, pero ¿qué tipo de lesiones? De todo tipo, pero la más grave es el traumatismo encefalocraniano. Nosotros tuvimos, por ejemplo, 2 casos en el Mundial, o sea que no es tan infrecuente. Uno en un entrenamiento previo, ya estando en Rusia, que el jugador se perdió todo lo que quedaba del Mundial. Mirá. Y otro en el segundo partido con Dinamarca. En el primer partido con Dinamarca. Tuvimos un traumatismo encefalocraniano que el jugador no recordaba absolutamente. Lo último que se acordaba es el himno. Wow, ¿y estaba relacionado con una mal sueño? No quiero, digamos, atribuirlo estrictamente porque esto todavía está, digamos, no ha pasado a la historia, es demasiado reciente y no quiero atribuirlo exclusivamente al sueño en estos casos. Pero hay muchos estudios que demuestran que aumenta la incidencia de lesiones de todo tipo y especialmente la posibilidad de traumatismo encefalocraniano porque se reduce, digamos, la velocidad de reacción y una serie de cuestiones. Tremendo. Y la mayoría de los traumatismos graves, las lesiones graves, se dan en los últimos 15 minutos, que es donde también se dan las conversiones. O sea, cuando hacen los goles, cuando hacen los tantos, pero también cuando se lesionan más gravemente. Mirá. Porque baja justamente esta capacidad de toma de decisiones, de resolución, de velocidad de reacción, y hay fatiga. Esa es otra cosa que quizás la gente no relaciona, ¿no? O sea, que se golpea la cabeza con que estuvo durmiendo mal, es como que quizás, o por lo menos yo no había hecho nunca ese nexo de decir, bueno, tuvo mala suerte y ya, pero cuando empezás a ver los datos y ves que realmente no es tan mala suerte, sino que hay cosas que dirigen, es interesante, muy ocupado. Volvés a un mundial después de 36 años y te toca patear un penal en el minuto 42. ¿Cómo te gustaría haber dormido? Flama, quiero estar 10 puntos. Bueno, puede pasar que le erres ese penal y eso cambia absolutamente el resultado de un partido y de una historia incluso. Sí, de tu vida, ¿sí? Puede ser. De tu vida también puede ser. Entonces, otra vez, no quiero atribuirle estrictamente, en este caso, al tema sueño, porque hay muchas variables que intervienen, pero indudablemente es uno de los factores que está estudiado que se pone de manifiesto y limita el rendimiento. Bien, está bueno esto, está bueno conocer cuáles son las variables, aunque sea, o sea, prestarle atención, porque de vuelta, si uno no sabe, nunca escucha esto, el sueño es cerrar los ojos, abrir los ojos y arrancar un nuevo día. Y si uno sabe que quizás pasan más cosas y conoce esa variable, aunque sea, ya toma la decisión de si
le va a dar bola sabiendo que puede pasar de esto, o si no le va a dar bola y corre su propio riesgo, pero aunque sea tomar la decisión. Una cosa que quería decirte que me olvidé de preguntarte antes cuando hablamos de los dispositivos. ¿Sirven? O sea, esto que usábamos, el reloj que te marca como el REM y que tan bien dormiste, los anillos, ¿son fidedignos? O sea, yo puedo agarrar eso y decir, ok. Yo tengo una frase que dice, cualquier plan es mejor que no tener plan. Eso por un lado, ¿sí? Y con los dispositivos lo mismo. Medir siempre es mejor que no medir. Hay dispositivos que tienen más fidelidad y otros que no tanto. Entonces, todavía en este rubro hay que seguir avanzando, porque, por ejemplo, incluso los dispositivos GPS que los técnicos toman y los preparadores físicos como referencia para tomar muchas decisiones, no todos los datos crudos son iguales, no todos los fabricantes ponen los mismos puntos de corte, y lo mismo pasa con el Garmin, con el claro, Apple Watch. Hay distintas formas, digamos, pero siempre sirve medir, aunque no mida con absoluta precisión. Hay unos platos que se colocan debajo del colchón que tienen 99% de correlación con digamos, los registros electroencefalográficos, porque el gold estándar es la electroencefalografía. El estudio se llama polisomnografía. Te conectan un montón de electrodos y hay aparatitos que lo miden, digamos, esas señales eléctricas, las transforman en gráficos, etcétera, ¿no? En números. Y es importante medir porque me da una pauta, aunque sea digamos, aproximada de cómo fue mi sueño en cantidad y en calidad. Pero hay que tener cuidado con que no genere, digamos, ansiedad excesiva. Es decir, claro, no tengo que centrarme y volverme... Sí, estar muy pendiente de cumplir al 100. Exactamente, porque puede tener efectos contraproducentes. ¿Me sirve de algo? O sea, vos me dijiste que el gold estándar sería como una polisomnografía en donde electroencefalograma mientras dormís, pero eso es una foto, ¿no? De esa noche. Vos, o sea, yo hago una semana normal de mi vida y si en ese momento yo me hago una polisomnografía, me va a dar información útil del resto de mi semana, como para entender cómo estoy durmiendo, si estoy durmiendo bien, mal. Siempre es bueno hacer el estudio, pero no se indica en todo el mundo. Nosotros organizamos un curso de sueño y rendimiento y muchas de las preguntas eran relativas a si todos los deportistas se tenían que hacer una polisomnografía. No. Es un estudio clínico que solamente se hace cuando hay trastornos del sueño. O sea, no se indica de rutina a todo el mundo. Pero obviamente te da mucha información y los deportistas cada vez toman más conciencia. Por ejemplo, estamos asesorando un equipo ahora que tiene varios deportistas que por cuenta propia contrataron, digamos, los servicios de monitoreo del sueño y especialistas en sueño que los guían, que los ayudan a mejorar su calidad de sueño y su rendimiento. Bien. Años atrás esto hubiera sido completamente impensable. Claro, sí, está bueno que hay como mucha más conciencia del tema y se le empieza a dar la bola. Porque esto no es, o sea, quizás yo peco de ignorante, pero hace 12 años que estudio medicina en distintas formas y no es algo que siempre haya resonado, es más algo más nuevo, ¿no? Que se lo asocia más con las elites, pero como decís vos, se aplica para cualquiera. Entonces está bueno que lo empiecen a... Antes de la pandemia estábamos organizando un congreso de medicina del deporte que iba a ocurrir, que luego no ocurrió por la pandemia. Y yo ya había tenido la experiencia esta de Rusia, de México, de Costa Rica, etcétera, de la selección de Perú y las otras selecciones, y lo propuse como tema. Hablamos un tema dentro del congreso que sea sueño y rendimiento. Y los colegas en ese momento me dijeron, dale, mirá, eso te interesa solamente a vos. Después de eso, cambió tanto la cosa que ya van 2 años seguidos que me invitan al congreso de la Asociación de Traumatología del Deporte a dar esta charla. Abrimos un curso en una universidad de posgrado que se anotaron 36 participantes de toda Latinoamérica. Y cada vez hay más gente que pregunta y que se interesa y que se está volcando, digamos, a conocer este tema. Así que es importante. Yo
empecé como una nueva fase de mi vida, por así decirlo, en donde me empecé a volcar más en el deporte y como a mirar más a estas cosas y empecé a evidenciar, ¿viste? Como ya sea cambios en la nutrición o en el ejercicio más planificado, como rápidamente veía resultados y empecé a hacer mucho también estudios, ¿viste? Cada tanto me hago estudios de sangre para medir distintas variables. Estuve con Gabriel Willig haciéndome la evaluación biomecánica y como todo esto de ver, ¿no? Agarrar datos para medir y después mejorar. ¿Me sirve si me hago una polisomnografía? Me interesa. Sí, por supuesto. ¿Armamos una? Vamos. Por supuesto, cómo no. El tema es que la polisomnografía te saca de tu ambiente natural. Claro, se pone, sí. Entonces podés tomar conclusiones relativas, por eso lo importante es utilizar el medio habitual del sujeto. Hay una universidad en España que desarrolló un dispositivo que, digamos, es como un actígrafo, pero que lo supera, porque ¿Perdón, un actígrafo? Un actígrafo es un dispositivo de muñeca que registra variables de sueño, ¿sí? Hay muchos de estos. Pero lo que hace es registrar también cuestiones ambientales, o sea, la luz, la temperatura ambiental, la temperatura corporal, es decir, se acerca más a lo que sería medir las cuestiones circadianas, de este ritmo circadiano. Entonces, eso sería para el futuro, digamos, un dispositivo wearable más avanzado que el estudio polisomnográfico, que vas a dormir a un lugar distinto que tu casa, con una almohada diferente, un colchón diferente. Igual yo te digo, yo me acuesto y siento que me muero, así que quizás... Pero si vos me preguntás, ¿lo haría? Yo sí lo haría. ¿Sí? Lo haría porque vas a tener un montón de datos que no tenías y lo importante es después saber qué hacer con esos datos. Claro. Yo siempre digo, lo que no se mide no se mejora, entonces... Exactamente, si no... esa es mi otra frase. Te la robé. No, está perfecto. Pero fíjate que yo planteé esto para hacer con otra asociación de deporte muy representativo de Argentina, y me dijeron en ese momento, esto está buenísimo, pero no sabemos después qué hacer. Claro, sí, no tenés la data. No con los datos, sino qué conductas tomar. Entonces mi predicción es que en el futuro, así como hace 10 años atrás no había especialistas en rendimiento, en análisis de video, no había psicólogos deportivos, etcétera, y ahora los hay, todo equipo que se precie en el futuro va a necesitar un especialista en sueño y rendimiento. Así que acordate. Olvídate. No, ya tomen nota, vamos a ir a hacernos la polisomnografía, vamos a grabar esto, quiero ver cómo estoy. Che, bueno, ya para ir terminando, porque la verdad me llevo una banda de cosas. Hay una cosa que tocaste al principio, que hablaste sobre los cambios de los usos horarios y cómo los deportistas iban de un lugar al otro y cómo eso implicaba el tema del rendimiento. Eso es recontrafrecuente, o sea, cuando van... se cruzan, mismo, no sé, en Estados Unidos, se cruzan de un lugar al otro y pasaron de que sean las 6 de la mañana a que sean las 8 de la noche, viajan el pasado, vuelven. ¿Qué pasa ahí? Bueno, cada uso horario que los viajes, digamos, hacia el norte o hacia el sur, más allá de la fatiga del viaje, no tienen estas cuestiones de desadaptación. Bien. Sí la fatiga típica de la incomodidad, de la deshidratación, etcétera, de la longitud del viaje, ¿no? Contracturas musculares, etcétera. Pero si vos te desplazás pasando varios usos horarios rápidamente, cada uso horario que te desplazás hacia el este requiere un día de adaptación, cuando son más de 3 usos horarios, si no, no. Y hacia el oeste, medio día. O sea, si vos vas a un lugar donde pasás 12 usos horarios, necesitas 12 días de adaptación hacia el este y 6 hacia el oeste. O sea, si me voy a Tailandia, 15 días... al día, se me quedan 3 días de... Hay un montón de síntomas, signos y síntomas. La digamos, desincronización circadiana se llama jet lag, sí, que es irritación, trastornos gastrointestinales, cefalea. Hay un montón de cuestiones que hacen a esa desadaptación y que vos podés, mediante una planificación estratégica, digamos, mejorarla. O sea, mitigás un poco. Mitigarla. De hecho, en eso es lo que estamos trabajando. Ahora, uno de los alumnos nuestros de este curso que te conté fue Diego Sibori, que es el nutricionista de los Pumas,
y es el encargado de organizar la parte logística de los viajes, le dieron esa responsabilidad. Entonces trabajamos en mitigar lo más posible todo esto con estrategias que se pueden hacer desde 3-4 días antes del viaje, durante el viaje y posterior al viaje. Es decir, hay estrategias que tienen que ver con el descanso, con el adelantamiento de la hora de sueño, con la ingestión de melatonina, con la restricción del uso, el uso de antifaz, etcétera. Y son estrategias que ayudan muchísimo a resincronizar rápidamente. Y eso es aplicable para cualquier persona que se va de viaje, ¿no? Eso es aplicable para cualquier persona. De hecho, esta semana tuve mirá vos cómo son las cosas, un nutricionista conocido me derivó un paciente que él tiene, que es un funcionario de la Federación Internacional de Básquet, que tiene más de 100 viajes en el año y obviamente está desincronizado todo el tiempo. Entonces, la consulta conmigo era para ayudarlo a mitigar estos efectos del jet lag. Cuando empezamos a hablar, este mismo nutricionista le había recetado, indicado, digamos, un preentreno que tiene más de 200 miligramos de cafeína. Claro. O sea que él estaba muy bien para afrontar su entrenamiento, pero muy mal para afrontar el tema del sueño. Entonces tuve que contradecir a mi derivador colega, digamos, pero bueno. Bueno, y entonces, herramientas así aplicables que yo me puedo llevar, listo, me voy de viaje, me voy a Tailandia. Me voy a Tailandia, que no sé cuántos usos serán, pero es un montón. ¿Qué hago? Todavía no hay, pero estamos desarrollando una herramienta de software para que vos, tanto individualmente como por equipos, puedas cargar determinados datos, que ya casi la tengo, digamos, falta poquito. Tenemos la premisa ya. Vos cargas la cantidad de usos horarios que vas a pasar, la hora de la duración aproximada del viaje, la hora de salida, la hora prevista de llegada y las competencias que tenés, digamos, porque pasó, por ejemplo, en el caso de los Pumas, que terminaron el partido en Santiago del Estero y esa misma noche a la 1 de la mañana arrancaron para Nelspruit, para Sudáfrica. No es lo ideal, pero bueno, hay herramientas como para cargar esos datos y que te digan la conducta a seguir. Bien, pero ¿Qué cantidad de melatonina, en qué momento, cuándo sí, cuándo no, cómo ir regulando, digamos, los horarios de sueño, de ingesta y el tipo de alimentación también. Okay. Hay alimentos inductores del sueño y hay alimentos que no lo favorecen. Bien, o sea, la idea sería un poco adelantarse a dónde vas a estar en un par de días. Adelantando sería el momento en el cual inducís el sueño, ya sea adelantando o atrasando, depende para dónde vayas. Para dónde vayas, exacto. Ok, bien, súper interesante. Bueno. El ritmo circadiano lo que hace es anticipar, digamos, la rotación terrestre tiene un ritmo de 24 horas, entonces los genes internos liberan determinados elementos químicos que anticipan esa rotación de la Tierra y me permiten prever anticiparte lo que va a pasar. Esa situación. Ahora, ¿qué pasa? Si yo viajo rápidamente, desincronizo todos esos ritmos. Bien, ok. Entonces encontrar herramientas como para, de vuelta, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, mantenerse lo más conectado con el mundo, por así decirlo. Que eso yo lo veo cuando hablo con otros especialistas de otras áreas, también de nutrición, de obesidad, todo, de cómo nos aislamos de la naturaleza, por así decirlo. O sea, quizás saliste de noche, te subiste al auto, entraste a trabajar, luz azul, volviste, se hizo de noche de vuelta y nunca entraste en contacto con el mundo. Y tu cuerpo no sabe dónde estás, como que entra en otra, y como es tan sencillo como mirar afuera un rato y sincronizar. ¿Esto de mirar afuera a la mañana, mirar afuera a la tarde, sirve? Es una de las estrategias para la resincronización. Hay un término que se llama Zeitgeber, viene del alemán, es dador de tiempo, quiere decir. El principal dador de tiempo, es decir, el que le da la información al núcleo supraquiasmático de que está cambiando el ciclo, digamos, es la luz. Bien. Sobre todo la luz del sol. Entonces, uno de los importantes Zeitgebers es la luz,
el ejercicio y la alimentación. Perfecto. Listo. Se puede trabajar con esos 3 aspectos y hay estrategias específicas como para realinear el reloj circadiano. Excelente. Bueno, Carlos, creo que podemos hablar horas de esto. Me encanta, se ve que te gusta mucho y sabes un montón. Creo que ya tenemos una banda de información como para procesar, bajar. Creo que la gente se lleva muchas cosas copadas. Así que me encanta la charla. Gracias por venir. Quizás en otra oportunidad vamos a tener para profundizar en otro tema. Te voy a contactar para hacer la polisomnografía, que quiero saber cómo estoy. Pero bueno, muchas gracias por venir, por tu tiempo y espero que te haya divertido. Sí, excelente. Muchísimas gracias por la invitación y por ayudar a difundir esto que yo lo siento como un propósito. Es decir, tengo la intención de que se sepa cada vez más y que sobre todo en el ámbito del deporte, que todavía está un poco crudo, empiece a tener vigencia. Y esto que vos hacés ayuda mucho, así que gracias. No, por favor, sí, sos un pionero básicamente en esto, porque no hay muchos y la verdad que se va a venir, o sea, ya se vino, pero va a amplificarse, así que... Ojalá. Perfecto. Bueno, Gracias. Carlos, muchas gracias. Gracias.